funcionamiento de los territorios indígenas. Habemos 20, volvamos. 5 recientemente se unen al proceso para un total de 25 territorios indígenas caminando en esta política. Y hay unos contextos de importancia para que entendamos de qué estamos hablando. En estos territorios tenemos 54 lenguas indígenas, 45 pueblos indígenas, 17.8 millones de hectáreas de territorio y 149,000 habitantes. Las entidades territoriales indígenas no es una propuesta de investigación, no es un querer hacer, cómo hacerlo. Esto ya ha existido milenariamente. Es como los gobiernos indígenas milenariamente hemos venido gobernando estos territorios en el bioma amazónico, que requiere de una sensibilidad en esa intimidad con el territorio, que requiere de unos manejos especiales, que requiere de manejos espirituales, que requiere de un marco conceptual totalmente diferente a las formas de gobernar, a las formas de hacer política de Occidente. No es decir que lo de afuera esté mal, es bien para otros contextos, pero para biomas sensibles y estratégicamente para la sostenibilidad de la vida del planeta, se requiere cambiar de lógica, cambiar de chip y empezar a caminar en marcos epistemológicos totalmente diferentes propios del territorio. Acá vemos cómo la región amazónica, donde leen Nictú hacia abajo desde Amazonas hasta Guainía y todo este bioma amazónico, permanece de este modo, verde, precisamente porque son territorios indígenas. Gran parte de esta zona verde están asegurados jurídicamente estos territorios a través de la figura de resguardos y han venido siempre funcionando a través del ejercicio de gobierno propio. En contraste podemos ver otras regiones donde funcionan otras lógicas con otros fines y las amenazas que eso significan para la sostenibilidad de la vida. Vamos avanzando. Aquí podemos especificar el tema de coberturas boscosas en la Amazonía, como ese arco de la deforestación que ha sido la presión y la amenaza en esa frontera agrícola para todo el ecosistema amazónico, tiene que también hacerse un ejercicio de ordenamiento, ¿no? Se requerirán siempre demandas de otros productos, de otros temas para la sociedad nacional, pero hay unos territorios que estratégicamente es responsabilidad del planeta, del mundo, de los estados, de la sociedad civil, continuar apostándole y ir a los hechos de protección y garantía de estos derechos. Como pueden ver, esta es la región amazónica con una cobertura boscosa casi al 100%, con unas acciones humanas que impactan en la naturaleza, pero con otros fines, con un contenido de manejo cultural como las chagras de los pueblos indígenas, de donde sacamos nuestro alimento, nuestra seguridad, nuestra autonomía alimentaria, pero que tiene unos manejos en ese relacionamiento sofisticado de conocimiento con el territorio y que no se vuelven, por lo tanto, estos escenarios como amenazas contra el territorio, sino que se ha aprendido a convivir y a manejar. Seguimos, por favor. Esto sería, volvemos atrás. Esto es lo que protege en esta consolidación de las entidades territoriales indígenas, de esta apuesta política, de este vehículo que permite avanzar en unos paradigmas, en unos relacionamientos distintos, esto que está allí verde. Continuamos. Ahí podemos ver cómo en el tiempo, desde 1985 hasta el 2024, cómo se ha ido ampliando esa frontera agrícola, ese impacto sobre la cobertura boscosa sobre el territorio, y podemos ver hasta el presente cómo esa amenaza, cómo esa forma de gobernar desde otras estructuras, pues ponen en riesgo no solo la vida de nosotros como pueblos indígenas en ese territorio, sino los servicios que se prestan para la humanidad y para todo el sistema mundo. Allí también podemos ver cómo este territorio va creciendo su frontera agrícola y cómo en el tiempo, desde el manejo de los sistemas de conocimiento en la parte derecha, de donde están sentados al frente, pueden ver que se ha mantenido sin degradar, sin impactar con esa misma velocidad,
y digamos esos efectos negativos. En el de la derecha están los sistemas de conocimiento propio a través de los sistemas de gobierno propio, del manejo del territorio a través de fundamentos culturales, y pues acá vemos toda esta lógica de otras estructuras de gobierno que apuntan a otros intereses, que la idea no es que entremos en conflicto para el mundo y para el país, sino que podamos dialogar y entender hasta dónde eso es ganancia o pérdida para la vida humana. Aquí tenemos la evolución de la disminución de la cobertura boscosa, un comparativo entre municipios X del departamento de Colombia, Calamar, y el macroterritorio de Jaguares. Vemos como un sistema de conocimiento siempre le apunta a la conservación, a la protección y al manejo, y como en el otro se dan mecánicas lógicas que podrán tener sus explicaciones, que podrán tener toda la argumentación jurídica, pero que pues no es la justificación si queremos verdaderamente gobernar para la vida, para la sostenibilidad financiera y para el mundo. En ese sentido, la consolidación de las entidades territoriales en la Amazonía no solo garantizan meros derechos sociales, no son simplemente ejercicios de inclusión, no son simplemente ejercicios de resistencia por un propósito financiero, sino que realmente la apuesta de las entidades territoriales indígenas de la Amazonía colombiana, de los 10 territorios que están a puertas hoy en día de formalizar estos asuntos en trabajo conjunto con el Estado, con el gobierno del cambio colombiano, son realmente el único camino. Nos atrevemos a decir que es el único camino, es la alternativa si queremos continuar viviendo en este planeta, al menos la especie humana. Las otras especies podrán regenerarse, funcionar y vivir, pero si no somos mezquinos, tenemos que entender que hay otras formas de organizarnos, y la idea es que hablemos sobre eso. Hablemos, pero actuemos rápido. Entonces, es una posibilidad que representa de expresar la diversidad de sistemas de conocimiento, de hablarnos, de entendernos, de dejar de hablar tanto y poner a accionar, y cada esfuerzo, cada centavo, cada lógica de la sociedad civil, de lo público, de lo privado, de lo que sea, tiene que estar para cuidar el territorio, cuidar la vida. Y en esa lógica y en esa apuesta, la entidad territorial indígena, en el trabajo que se viene haciendo con el gobierno colombiano, que es materializar nada más allá de lo que mandata la Constitución del 91, pues nos encontramos acá, queridos y queridas panelistas. Bienvenidos, y pues empezaremos con el compa Antonio, nuevamente 5 minutos. Este es un trabajo que se ha dado gracias al movimiento indígena colombiano en toda su expresión. Las 7 organizaciones que están en la MPC han cuadrado los marcos jurídicos para avanzar. Esto ha sido un trabajo de todos los procesos del movimiento indígena, ha sido parte de las alianzas como Gaia que ha acompañado este ejercicio. Hoy en día hace parte de la voluntad del gobierno, y tenemos que continuar en esa línea de no encontrando odios ni rencores, sino la vida por encima de todo. Antonio Matapí, un compañero de lucha, de trabajo conjunto, de Mirití, Paraná, de uno de los 10 territorios pioneros que tiene esto al hombro. Hemos crecido juntos, ya nos estamos envejeciendo en este trabajo. Y bienvenido, Antonio, y lo que tenemos que conversar, no le metamos tanta formalidad, un tema más dialogadito, para hablar con el corazón y el pensamiento, y no solo desde la respuesta facultativa de los conocimientos de la academia, sino en el qué podemos hacer. Hay un reto grande por parte de las entidades territoriales, de esa apuesta política grande que encierra unas lógicas que trata de combatir la crisis civilizatoria de Occidente, que busca entender y encontrar unos puentes que puedan ser más amigables con el territorio. ¿Cuáles son esos retos y cuál es el propósito común y positivo de una entidad territorial desde el gobierno de los pueblos indígenas? Muchas gracias, compañero Andrei. Muy buenas tardes para todos y todas. Primero que todo, pues me presento. Mi nombre es Antonio Matapí Yucuna, indígena del departamento del Amazonas, Colombia.
Pues cuando existe este tipo de oportunidades para expresar ese sentimiento y la vivencia real de los pueblos indígenas, en este caso en la Amazonía colombiana, pues yo me he puesto a analizar de dónde comienzo a hablar, de dónde comienzo a mencionar. Y he llegado a un punto en que primero tengo que hablar de un territorio. Un indígena, un pueblo que no tiene territorio, pues no hay de qué hablar. Entonces yo siempre parto desde el territorio, porque ese es el territorio que nuestros ancestros nos dejaron desde la ley de origen. Un territorio organizado, un territorio con un sistema de conocimiento y unas formas de gobernar propio. Entonces esos 3 puntos son fundamentales para poder transmitir en la tarde de hoy, a partir de ese escenario, cómo nosotros los pueblos indígenas hemos venido gobernando, tal como usted lo decía, compañero Arley, de manera milenaria. Y que por las condiciones del mundo, hoy en día, hemos buscado diferentes mecanismos y hemos adoptado diferentes mecanismos y herramientas jurídicas que han llegado al territorio y que se han presentado como unas oportunidades para unas formas de organizar en un segundo plano. Y en ese sentido nosotros hemos buscado y hemos dado la lucha en el marco de seguir insistiendo al mundo, no solamente al país, para mostrar al mundo las formas de pensar y de gobernar y qué es lo que nos hace diferente. En ese sentido, nosotros actualmente hemos decidido de manera autónoma de establecer la ética como un mecanismo, como un vehículo, como una canoa, como un barco único y oportuno en la actualidad. Y esa es la invitación que yo quiero hacer en la tarde de hoy, porque nosotros como pueblos indígenas tenemos un fin común de mantener esa integridad territorial a partir de ese conocimiento propio y en las formas de gobernar propio. Y estamos haciendo la invitación de que todas las instituciones entremos a ese gran barco para caminar y remar en conjunto, porque desde el principio todos tenemos la misma responsabilidad, todos tenemos el mismo reto de cuidar la vida. Cuando nosotros hablamos de un territorio, nos referimos a algo integral, no es fragmentado. No hablamos de algo de manera sectorizada, de los árboles, de todo lo que existe ahí, no, es algo integral. Por eso, en la tarde de hoy también enviar ese mensaje cuando el ejercicio de gobierno nuestro está apuntando a garantizar la vida en ese territorio y del mundo. No me refiero puntualmente a la vida humana, sino todo lo que existe en ese gran territorio. Porque para muchos el tema de los minerales, eso no tiene para nosotros. Y por eso nosotros también como gobiernos indígenas hemos venido interpretando cuando en muchos espacios hemos pronunciado en su debido momento de que nosotros somos los dueños de la naturaleza. Pero en últimas hemos interpretado y de acuerdo a la orientación de nuestros ancestros, si realmente somos los dueños o es que nosotros hacemos parte de esa gran naturaleza y que de hecho estamos comprometidos para el cuidado y que nuestras formas de gobernar debe ser y no debemos romper esa regla ancestral. En la actualidad, teniendo en cuenta todos esos retos y esas crisis, pues hemos buscado también y estamos en la tarea de buscar las diferentes estrategias, por supuesto teniendo en cuenta esas herramientas jurídicas y hemos establecido una política territorial para fortalecer una política cultural, ¿no? Y por supuesto también dejar el mensaje al mundo de que este barco es un sistema también que requiere el aporte de cada uno.
¿no? Y que cada acción que se cumpla, tal como usted lo decía, sea algo efectivo, y que esta estrategia que estamos buscando hoy en día sea unificado, y que hoy en día las formas de pensar y de actuar no solamente sea de los pueblos indígenas, y que estos dos sistemas se unifiquen, el sistema de conocimiento fortalecido y adicionado con la forma de ver, con la ciencia. Hay que unificar eso para poder establecer, para que de esta manera de verdad busquemos por lo menos un gran porcentaje de cómo mitigar diferentes acciones que vayan encaminadas hacia, digamos que vaya en contra de lo que estamos actuando como gobiernos indígenas. Y en ese sentido, la invitación a la institucionalidad, al país y a quien corresponda, que las formas de pensar y de gobernar de los pueblos indígenas sea vinculante, sea tenido en cuenta, y que la participación sea efectiva por parte de los gobiernos indígenas, porque lo que hoy yo estoy transmitiendo no es una teoría, es una práctica real. Yo vengo aquí a representar la práctica. Inclusive en este momento yo tengo el micrófono para transmitir algo en vivo que están haciendo en este momento nuestros tradicionales, nuestros niños, nuestras sabedoras. Y esa es la invitación y el mensaje que quiero dejar hoy. Y finalmente, aprovechando aquí también la institucionalidad de nuestro país gobierno, como invitar a establecer, a seguir fortaleciendo la formalización total de las entidades territoriales como una forma única y efectiva en este momento para garantizar esta forma de gobernar y de pensar de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias por un tema agenda y de cumplir la palabra. Nos vamos a sacar el punto y vamos con la viceministra, que tiene que atender otros asuntos en línea de lo que estamos hablando. Entonces, con el gobierno del cambio se han empezado a avanzar, transitar, caminar en unas intenciones que se han ido materializando gradualmente, pero que estamos a puertas de firmar intercultural en este ejercicio. Y la pregunta más bien va en ese reto, ¿no? Más que pregunta, y que se sienta esto como un tema de preguntas y respuestas, es cómo nos estamos pensando este momento tan importante para el cambio del ordenamiento territorial del país, que tiene que ver también con eso, y cómo se está haciendo ese ejercicio y pensando ese tema de coordinación en materia específica y ambiental con las autoridades indígenas de estos territorios. Viceministro. Bueno, dale. No. Bueno, estaba diciendo que una actividad que teníamos ahora la vamos a tener que mover, así que me voy a quedar hasta el final. Le agradecerle. Buenas tardes, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes, un honor. Están en el Pabellón Colombia, del país de la belleza. Bienvenidos y bienvenidas siempre a este espacio que es su casa, como he venido diciendo estos días, y que ojalá nos sigan acompañando en esta programación, que además ha estado muy nutrida, cada uno de los espacios que hemos hecho. Bueno, yo creo que aquí voy a tratar de plantear algunos asuntos en el tiempo que me han dado. Para nosotros, creo que hay un asunto que es muy importante, y es cómo pensamos la Amazonía, ya no mirándola siempre desde el centro y desde una visión centralista que ve a la Amazonía simplemente como un sumidero o de carbono, o como una reserva de recursos, o
como un pulmón, o sea, siempre instrumentalizando la Amazonía y verla desde otra perspectiva de lo que significa, de la historia que tiene, del conocimiento, de las historias de vida de pueblos que han mantenido este territorio. Y en ese sentido, la formalización de las entidades territoriales es justamente la oportunidad histórica para revertir esa mirada. Y aquí quiero hacer énfasis en 3 puntos. El primero, porque las ETI permiten que la Amazonía se ordene desde estos sistemas de conocimiento propio. Significa reconocer, como ya se ha mencionado aquí, el papel que han jugado los pueblos indígenas, no verlos, digamos, como actores sectoriales, sino como autoridades territoriales con competencias claras para planificar, para regular, para proteger y decidir sobre sus territorios. Y esto es fundamental en un contexto de crisis climática y de pérdida de biodiversidad, porque son, como ya se ha dicho acá, precisamente esos territorios los que hoy se conservan de mejor manera la selva. En segundo lugar, esa formalización de la ETI nos permite corregir un vacío estructural del Estado, y es la falta de un mapa político-administrativo que reconozca esas realidades amazónicas. Las ETI abren la puerta a un ordenamiento que siga los ríos, que no son líneas rectas, que entienda esas formas de ordenamiento que hay en el territorio, y no lógicas centralistas, como ya lo he venido diciendo, que fortalezca la gobernanza para que se mejore la coordinación y permita enfrentar la deforestación con instrumentos legítimos y eficaces. En tercer lugar, las ETI permiten consolidar instrumentos propios de planificación ambiental indígena, desde los cuales se pueden generar acciones concretas frente a la deforestación, frente a la contaminación de mercurio, la presión, las diferentes presiones que hay sobre la selva. Son una apuesta de ordenamiento desde abajo, desde las autoridades que han protegido la selva por milenios. Y aquí quiero avanzar planteando algunos de esos desafíos enormes que tiene el Ministerio, porque significa transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas para el ejercicio de competencias ambientales, para que ese ejercicio de competencias ambientales sea real y no sea declaratoria. Y aquí tenemos un gran reto. El primer avance que hicimos es expedir el decreto 1275 del 2024, que por primera vez establece un marco normativo claro para que las autoridades indígenas puedan ejercer sus funciones ambientales. Este decreto no crea una nueva competencia, reconoce es un reconocimiento de esa realidad histórica, es decir, las comunidades ya ejercían control territorial, monitoreo, vigilancia y protección del bosque, y el Estado por fin les da un lugar en que la Constitución les otorgó hace 33 años. Pero aquí tenemos un reto grande, y es un trabajo que tenemos que hacer con la mesa, que venimos haciendo con la Mesa Permanente de Concertación, con el SINA, con las autoridades ambientales y con las organizaciones indígenas, es un reto grande, porque es cambiar una lógica como ha funcionado hasta ahora el SINA. Significa armonizar competencias, definir lineamientos de coordinación, fortalecer instrumentos propios y crear mecanismos de resolución de conflictos socioambientales. El proceso no es sencillo, nadie lo ha dicho, es bastante complejo, porque implica revisar, como ya decía, todo el funcionamiento del SINA y avanzar hacia una descentralización real, pero con un avance estructural. Y en tercer lugar, y con esto ya voy cerrando, estamos apoyando la formulación de planes de ordenamiento ambiental indígena y fortaleciendo los sistemas propios de información y monitoreo, integrando en plataformas estatales. Esto no solamente mejora la gestión ambiental, lo hemos dicho en estos días, es importante, el dato es importante, la información, esto genera confianza y legitimidad entre autoridades indígenas y estatales. Y ahí, por supuesto, si bien hemos colocado unos recursos, sabemos que no es suficiente, que hay que trabajar más,
Hoy hay unos proyectos financiados, pero el reto, como digo, nos exige todavía dar mucho más. Y quiero subrayar que en muchos casos los pueblos indígenas han ido mucho más lejos que el Estado. Y la sentencia T-106 del 2005, impulsada por el macro territorio Jaguares del Yurupari, es justamente ese ejemplo que ya también aquí se mencionó de cómo la protección de la Amazonía se ha defendido desde los territorios. Entonces cierro diciendo, nuestro papel como Estado debe estar a la altura de la defensa del territorio que han hecho los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. A usted, viceministra, muchas gracias por su palabra, por expresar el compromiso, y eso quiere decir que no hay barreras en los procesos cercanos administrativos del Estado colombiano. Continuamos con el viceministro de Agricultura, José Luis Quiroga, y en este marco del proceso de consolidación de entidades territoriales, es importante que hablemos, que pensemos, que pongamos la palabra en el escenario sobre el ordenamiento territorial, la autonomía alimentaria y la producción sostenible, de cómo pensarnos este panorama, este ordenamiento, teniendo en cuenta múltiples variables que ponen presión sobre estos territorios estratégicos para la vida del planeta. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes a todos y todas. Sobre la pregunta que se nos ha planteado, es importante reconocer el avance de las entidades territoriales indígenas. El caso particular de las áreas no municipalizadas de la Amazonía nos muestra cómo, a partir del cumplimiento de las obligaciones y tareas que tiene el Estado, se puede avanzar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Y es que las entidades territoriales indígenas de la Amazonía tenían un mandato desde la Constitución, desde el artículo 55 transitorio, y 56 transitorio, y a pesar de eso, la normatividad no ha avanzado en reconocer que los territorios de los pueblos indígenas son autónomos y están blindados por la autodeterminación en cada uno de sus contextos territoriales. Este año, y producto precisamente de la movilización y del trabajo de los pueblos indígenas, se avanzó en reconocer 8 entidades territoriales. Hay otras tantas, nos decía precisamente Arbey que tenemos 17 millones aproximadamente de solicitudes, y esta tarea del reconocimiento es una tarea de declarar lo que ya existe, y es que los territorios indígenas no se crean con las resoluciones del Estado, ni con los acuerdos, ni con los decretos. De acuerdo al sistema interamericano, estos territorios ya están formalizados, tienen una protección legal, y lo que hace el Estado es declararlos, hacerlo público y hacerlo ponible a terceros. Y en esa tarea que se viene haciendo, tenemos entonces alrededor de 8 millones de hectáreas que son entidades territoriales indígenas, y hemos avanzado también en formalizar bajo la figura de resguardo 1.200.000 hectáreas en solo el bioma amazónico. Y para ello es necesario también concebir esa relación que los pueblos tienen con su territorio, ya lo mencionaba previamente el mayor, y cómo el Estado además no solo debe garantizar el derecho a la propiedad de la tierra ni el reconocimiento de las entidades territoriales, sino que también debe avanzar en el reconocimiento, materialización de los sistemas de conocimiento propios y los sistemas de producción. Y el ejemplo más claro es la chagra. La chagra como un modelo a través de los cuales los pueblos indígenas amazónicos han garantizado su derecho humano a la alimentación, han garantizado la materialización de sus cosmovisiones, pero que además tiene el Estado allí una obligación, y es que este sistema de producción pueda ser y persistir en el tiempo. Hoy en día tenemos la tarea de revertir dos fenómenos
de protección de dos fenómenos que están ocurriendo en el suelo rural, que son la desertificación y la erosión. Y esos conocimientos de los pueblos amazónicos precisamente nos permiten ver cómo hay herramientas y cómo hay formas y modelos de producir que garantizan la protección del suelo en biomas tan frágiles y tan vulnerables como es el bioma amazónico. Y apuestas que se están implementando a nivel nacional precisamente buscan proteger esos suelos rurales producto de lo que hemos podido aprender de estos pueblos que están en la Amazonía. Y frente a ello tenemos las siguientes tareas de acuerdo a lo que nos plantean en la pregunta. Uno, garantizar la alimentación y garantizar el derecho humano de estas comunidades y pueblos en sus territorios. Garantizar el acceso a alimentos que tengan pertinencia cultural, pero que además cumplan con los presupuestos en materia nutricional. Y para ello, precisamente, estos sistemas de producción son posibles siempre y cuando exista una seguridad jurídica y una propiedad sobre la tierra que además va a aportar a la conservación de estos bienes. En segundo lugar, implica que garanticemos que no exista ningún tipo de amenaza o vulneración sobre el ejercicio de esas prácticas tradicionales o en el caso de las comunidades pescadoras que no afecten las fuentes hídricas. Ejemplos como la medida cautelar del pueblo Yurií-Pacé en materia de restitución de tierras nos muestran que debemos garantizar de manera prioritaria la protección de los ríos con el tema del mercurio y la minería, que hace parte precisamente de la pesca, de esa satisfacción de ese derecho humano a la alimentación. Y allí tenemos la tarea de garantizar que ríos, lagunas y otros cuerpos hídricos sean protegidos y estamos avanzando tanto con la unidad de restitución de tierras como con la UNAP y la ADR precisamente en la implementación de estas apuestas. Y de otro lado está la producción que genera además ingresos a las comunidades y pueblos indígenas. Y hablábamos en la mañana de apuestas como el procesamiento de ají, apuestas como la pesca, apuestas forestales como el caso de la recolección y siembra de la flor de ilíría, por ejemplo, para el caso del Guainía, que permitirían a los pueblos en el marco de sus cosmovisiones acceder a través de la actividad agropecuaria a recursos y garantizar además sus proyectos de vida y sus modos de vida sin que estén ligados necesariamente al concepto de desarrollo rural, que es una parte de la transición y cambio de paradigma que estamos haciendo a través de las ETIs, que también tenemos en el norte de La Guajira, con el caso del pueblo Guayú, tenemos también el caso del pueblo Calcuamo, y es precisamente cómo superar esa visión solo de caza, recolección y pesca, sino que también hay modelos de vida que pueden desarrollarse a través de lo agropecuario. Y allí, y para terminar, estamos avanzando con la Agencia de Desarrollo Rural precisamente en una visión de los planes de desarrollo agropecuario, seguramente con otros nombres, para que exista una visión de enfoque diferencial en lo productivo, porque siempre se pensó en la productividad desde lo agroindustrial, siempre se pensó en lo agropecuario desde lo empresarial, ni siquiera desde lo campesino. Y aquí tenemos que avanzar precisamente en una visión del campo, de lo agropecuario, de lo ambiental, como un todo, como el pensamiento de los pueblos indígenas del macroterritorio del Yuriparí, y debemos materializarlo en una política pública diferencial y real para estos pueblos. Para terminar, una de las tareas que tenemos con estas entidades territoriales indígenas es el diálogo intercultural. Y ese diálogo intercultural parte de reconocer que en el bioma amazónico también hay presencia campesina. También hay otros actores que pueden aportar a la conservación del bioma y aportar a desarrollar desde una mirada de lo rural estos territorios a través de la economía forestal, a través de la producción de alimentos, entre otros. Y celebro precisamente que nos acompañen personas del liderazgo campesino de la zona de reserva campesina guardiana del Chiribiquete, porque en ese diálogo entre los pueblos indígenas, entre las poblaciones campesinas y la entidad territorial de la zona de reserva con las ETIs, podemos garantizar el cuidado, protección y recuperación del bioma amazónico sin sacrificar la posibilidad de producir alimentos y realizar actividades agropecuarias sostenibles. Muchas gracias. Y es José Luis Quiroga, viceministro de Agricultura.
Muchas gracias, viceministro. Y a continuación tenemos la presencia de la Fundación MUR a través de María Vigiano, espero pronunciarlo bien. Entonces, en ese sentido, de lo que venimos hablando desde la experiencia de la Fundación MUR en el apoyo a los programas de financiamiento para la permanencia y otros modelos en el bioma Amazonas, ¿qué aprendizajes y oportunidades considera relevante para fortalecer la sostenibilidad de la vida y obviamente a través del vehículo de las entidades territoriales indígenas? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Soy María Vigiano, oficial de programas de la iniciativa Andes Amazonía de la Fundación Gordon y Betty Moore. Nuestra misión es la conservación del bioma amazónico por su biodiversidad, función climática, y siempre la Fundación MORE ha tenido la preocupación o el valor central de la durabilidad y la permanencia de los resultados de conservación, pensando que algún día no estaremos ahí, la filantropía, que debería andar solo. Entonces, desde el inicio de la Fundación MORE, hemos apoyado varias iniciativas para apoyar la permanencia y la sostenibilidad financiera de la conservación. El mayor enfoque de esos mecanismos ha sido los sistemas de áreas protegidas, por ejemplo, Herencia Colombia, aquí en Colombia, Patrimonio Natural del Perú y ARPA en Brasil. Y ahorita estamos hablando mucho sobre cómo podemos tener una visión integrada de las áreas protegidas y los territorios indígenas. Entonces, la próxima semana van a lanzar 2 iniciativas interesantes enfocadas en comunidades tradicionales, ARPA Comunidades en Brasil, y también un mecanismo enfocado en los territorios indígenas en Brasil, Bituque. Entonces, la pregunta era cuáles son los aprendizajes de estas iniciativas que la Fundación MORE ha sido impulsando por varios años, que podría ser útil pensando en los ETIs y su visión hacia el futuro. Entonces, quiero compartir 3 cosas: visión, participación y gobernanza. Entonces, lo más central es que haya una visión compartida. Estamos hablando de acuerdos multiactores que involucran los ETIs, los gobiernos indígenas, junto con el Estado colombiano y las organizaciones de la sociedad civil. Implica entonces un proceso de negociación, diálogos interculturales que ustedes ya vienen impulsando, y es importante que esa visión sea el norte para el futuro de este programa y que sea bien claro desde el inicio. Bueno, la participación. Estábamos en una discusión por la mañana y creo que el comentario de una de las compañeras aquí era que la participación debería ser no desde la perspectiva del beneficiario, pero tomadora de decisiones. Entonces creo que ese elemento de la participación es muy importante, y la coordinación entre los varios actores. Hemos visto en las otras experiencias, este es clave para el éxito y permanencia de esos mecanismos. Últimamente voy a terminar un poco hablando sobre la gobernanza. Implica responsabilidades compartidas. ¿Cuáles son las competencias de cada uno de los actores que están involucrados en esos mecanismos financieros? Entonces, esta estructura de gobernanza debería ser claro desde el inicio, y que haya una forma de seguir coordinando, dialogando, y que haya una visión desde las entidades territoriales indígenas que forma parte de la estructura de gobernanza. Menciono rápidamente un intercambio súper chévere que tuvimos en Cali el año pasado con las primeras naciones de Canadá, que estaba compartiendo su experiencia en desarrollar un mecanismo financiero.
Y al inicio el gobierno de Canadá dijo, bueno, un representante indígena. Y ellos dijeron, pues no, somos distintas naciones. Entonces exigieron una estructura de gobernanza distinta. Entonces creo que hay una oportunidad de reconocer los sistemas propios de los gobiernos y incorporarlos en la estructura de gobernanza. Bueno, finalizando, porque yo sé que estamos cortos de tiempo, solo resaltando lo que ustedes están diciendo aquí, que hay un momento, oportunidad histórico ahorita con la consolidación y formalización de los X, inevitable, y que ya pensando en la sostenibilidad financiera es salir de este proceso de consolidación haya un proceso de implementación y durabilidad de los X. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ella es María Villano de la Fundación MUR. Toda la filantropía para la vida es válida para la Colombia indígena, para cuidar el bioma Amazonas, para fortalecernos y luego llegar a esas autonomías. Ahora continuamos con mi compañero Camilo Guía de la Fundación Gaia, quien ha venido haciendo estos acompañamientos a estos 10 territorios indígenas, a estos 10 gobiernos indígenas, montados en este vehículo de la apuesta de las entidades territoriales como el mejor mecanismo para gobernar desde los sistemas de conocimiento y como la mejor acción climática del país y de los gobiernos indígenas. En ese sentido, cuéntenos un poco, dialóguenos con la palabra sobre el escenario, sobre cuáles son las oportunidades para avanzar en la sostenibilidad de la vida y para materializar la plena autonomía de los pueblos indígenas en el marco de las entidades territoriales indígenas. Bienvenido, Camilo. Bueno, le decía a la viceministra Tatiana Roa que nunca me había sentido tan feliz de estar en aprietos, porque básicamente lo que hemos cambiado todas estas noches discutiendo sobre el alcance de los dos espacios que están encadenados además con esos trabajos que se están haciendo en el territorio, desde esos sistemas de conocimiento, de los espacios de los diálogos interculturales, pues ya lo dijo en gran parte la viceministra. Y en esa medida yo quiero hacer un reconocimiento al gobierno nacional, y un reconocimiento porque además de ese marco constitucional hay un marco de política pública que es único y que viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, del proceso de consulta de ese Plan Nacional de Desarrollo y el papel que tuvieron las organizaciones nacionales y la Mesa Regional Amazónica en esos espacios de consulta, pero sobre todo esos trabajos territoriales, cada uno de esos pueblos, de esas organizaciones y de esos gobiernos indígenas que hoy en la práctica funcionan como entidades territoriales. Y materializar ese pacto por la vida es equivalente a materializar el pacto constitucional de una nación diversa y pluricultural, incluso desde su división político-administrativa. Y estamos en un momento histórico y único. Y viceministra y viceministro, que sean abanderada y abanderado de esto y de materializarlo. El martes hay Consejo de Ministros, sabemos que en la agenda está la firma de los acuerdos interculturales, que son la base para los decretos que ponen en funcionamiento cada uno de esos 10 territorios indígenas como entidades y que le están abriendo el camino a esos otros, o a totalidad de 24 territorios indígenas. Y estamos hablando en este caso de 17 millones de hectáreas que, entre otras, también le aportan a ese pacto por la vida, no solo al nivel comunitario, no solo en esos territorios, sino a la nación y a la humanidad.
Pero también quiero hablar en términos de oportunidad, y la vice destacaba el decreto 1275. Y hemos hecho parte de una estrategia de defensa. Decimos, la principal defensa del decreto 1275 es su implementación. Y su implementación desde el ejercicio de autoridad en un ejercicio de coordinación a partir de los acuerdos interculturales. Pero hay otro elemento que es fundamental, viceministra, y es el decreto 488 del 2025, que hace énfasis en el tema de ejercicio de autoridad ambiental. También hace un énfasis en lo que implica la sostenibilidad de las entidades territoriales indígenas y establece que se puede financiar de fuentes públicas o privadas, pero que también esos instrumentos financieros innovadores como red, por pago por servicios ambientales, pago por resultados, se pueden sacar de una lógica desde de lo privado y más desde el ejercicio jurisdiccional de esos gobiernos indígenas. En el marco de unas estrategias diversificadas de sostenibilidad en la cual confluyen esas fuentes públicas producto de la descentralización, acuerdos de cooperación como los que menciona María, y también el desarrollo de esos instrumentos en cabeza de los gobiernos indígenas. Entonces, esas apuestas, esos discursos que se están discutiendo acá, que hacen parte de los compromisos de país de financiamiento directo, también tienen una materialización concreta en las entidades territoriales indígenas. Y ahí hay un referente que es la otra sentencia, que es la sentencia 248 del 2024, que surge como una estrategia de defensa ante las malas prácticas de las empresas red, y que en el uso de autoridad y capacidad regulatoria de los gobiernos indígenas establecieron el desarrollo de estos instrumentos desde esos sistemas de conocimiento y manejo. Entonces también el aval, el respaldo del gobierno nacional y del ministerio a estos instrumentos con ese carácter jurisdiccional desde el ejercicio de autoridad es fundamental para proteger el territorio. Camilo, muchas gracias. Ahí tenemos los que han materializado la palabra, el pensamiento, los procesos desde las instituciones, desde la sociedad civil, desde los gobiernos propios, que nos invita a que sigamos caminando hacia el mismo lado, remando hacia el mismo lado sobre los egos individuales y organizativos. Creo que vale la apuesta de el manejo, el bienestar, el gobierno por la sostenibilidad por la vida. Creo que hay una obligación también del espacio de concluir algunas líneas para el llamado del mundo, de nuestros países, de nuestros ejercicios, ¿no? Tenemos entonces que las entidades territoriales consolidan el ordenamiento territorial propio, o lo que hacia afuera llaman ordenamiento territorial biocultural, basado en sistemas de conocimiento, basados en marcos epistémicos distintos que tienen que comenzar a entrar en diálogo con las otras lógicas de gobernar, ¿cierto? Nos invita también y nos pone en una escena donde es un mecanismo donde se pueden dar ejercicios de financiamiento directos, con mayor impacto en territorio, basados en instrumentos de regulación propia. También es una apuesta pionera en América Latina y para el mundo, desde los pueblos indígenas amazónicos, y que Colombia también en este ejercicio se suma y se ha sumado en unos ejercicios interculturales para avanzar en una ruta, en un camino distinto, en unos acuerdos interculturales para poner estas entidades territoriales como la apuesta más pertinente, más sofisticada para el cuidado de la vida de estos territorios. También nos ponen una escena donde nos invitan a que tenemos que hacer que estos recursos, cualquier centavo de dólar, cualquier dólar que entre a nuestros territorios, tiene que estar enfocado desde estas lógicas estructurales propias para que podamos en el tiempo también empezar a hacer ejercicios de coordinación. También nos ponen una escena y entender que las entidades territoriales
es una bisagra, es un puente de diálogo, no es lo que va a llegar a cambiar las condiciones de los territorios, porque eso está definido desde los mandatos culturales, como bien lo ha compartido el compañero Antonio, como también nos lo han compartido desde el ordenamiento territorial que se piensa el Estado y que hay unos retos para garantizar asuntos de autonomía alimentaria, donde reconocen ejercicios como la chagra, como espacios de conocimiento cultural, que no solo es cuidar un territorio por cuidar, sino que hay un relacionamiento con los humanos. Hay experiencias también que nos ponen en el marco de que tenemos que seguir dialogando, hablando, y que la actuación es ahora, que hay que dejar de hablar tanto como lo estoy haciendo, no mentiras, que tenemos que actuar ya, que no hay tiempo para seguir en discusiones, en disculpas, y que vale la pena seguir la lucha por la vida del planeta, de esa maloca común llamado planeta Tierra, y que todos estamos llamados a responsabilidad. Agradecer a todo el movimiento indígena colombiano que ha permitido que se den estos marcos normativos, las 7 organizaciones de la NPC, a la Fundación Gaia por acompañar, a todos los que han puesto el tiempo, el dinero, en las cantidades mínimas que sean, pero la sumatoria de todos ha sido posible, a los donantes y a los nuevos que quieran llegar a esta apuesta, bienvenidos sean todos. Por ahí veo al consejero mayor de la UNIC también, saludarlo, a todos los hermanos indígenas, que esto ha sido un logro de todos y queremos que sea también una apuesta del mundo. Muchas gracias.